Es una enorme alegría que por gracia de Dios podamos hoy estar en esta parroquia, en este lugar, en esta ciudad tan querida para nosotros, porque como muchos de ustedes saben, pues esta ciudad ha sido testigo de la formación y de la eh, indigna recepción, no por méritos propios, pues de este sacerdote y de tantos otros que han egresado del Seminario Mayor de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que por una elección especial de Dios, por una decisión de nuestro Señor, ha escogido a Hermosillo para ser la sede y casa de este seminario. Así que siempre es una alegría regresar, es como regresar a casa, ¿no? Gracias a Dios. Hoy estamos celebrando esta Santa Misa de el Domingo de Ramos, es también hoy llamado el segundo domingo de Pasión. Resulta pues que hoy la Iglesia conmemora la entrada triunfal de Jesucristo nuestro Señor a la ciudad de Jerusalén. Quisiéramos dar lectura a este evangelio que nos narra dicha entrada. Para esto pues les pido por favor que nos pongamos de pie para escuchar esta parte del evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al aproximarse Jesús a Jerusalén, al llegar a Betfagé ante el monte Olivete, entonces envió 2 discípulos suyos diciendo: Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis un asna atada a un pollino con ella. Desatadla y traédmelos acá. Y si alguno dice algo, le responderéis que el Señor los necesita, pero que luego los devolverá. Esto se ha hecho para que se cumpla lo anunciado por el profeta que dice: Decida la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti manso y montado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal uncido al yugo. Habiendo oído los discípulos y hecho según se lo había mandado Jesús, trajeron el asna y el pollino y echaron los mantos encima de ellos y montó sobre ellos. Los más de entre las turbas tendieron sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y con ellas tapizaban el camino, y las turbas que precedían y las que seguían clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Muchas enseñanzas, muchas reflexiones hay que se pueden hacer en este día partiendo del Evangelio que acabamos de escuchar. Sin embargo, hagamos unas brevísimas reflexiones sobre algunos datos que el Evangelio nos muestra. Ya sabemos y todos recordamos esa parte del Evangelio, esta escena, Cristo nuestro Señor entrando a la ciudad de Jerusalén, la capital del pueblo de Israel, hoy en día ocupada por los musulmanes. Ciertamente judíos habitan ahí en esa ciudad de Jerusalén y los cristianos son unos cuantos. Ustedes reunidos en esta parroquia son quizás más numerosos, o por ahí más o menos estará en igualdad el número de los cristianos que habitan en la ciudad de Jerusalén, pero en aquel entonces era la capital del pueblo judío. Mayoritariamente eran los judíos los que habitaban en aquella ciudad, la ciudad de Jerusalén. Si bien es cierto, estaba dominada bajo y regida bajo los romanos. Los romanos eran los jefes políticos, eran los gobernadores, pero el pueblo judío tenía un régimen de muchas cosas en referencia sobre todo a las leyes religiosas, a las costumbres del pueblo. Pues ese era el contexto en el que Cristo nuestro Señor entra. Ya se imaginarán ustedes los gobernantes romanos acostumbrados a la guerra, acostumbrados a someter pueblos, y por lo mismo que sometían pueblos, sometían naciones enteras, era muy común que algunos se rebelaran. Así que los romanos todo el tiempo estaban alertas porque sabían que en cualquier momento podía surgir una rebelión de algún grupo que decidiera o intentara sacudirse el yugo
del Imperio Romano. Así que estaban muy alertas, y en especial en esa tierra, porque los judíos no se distinguen por ser gente dócil, no se distinguen por ser gente pacífica. ¿Qué les cuento? Ustedes saben cómo están en estos mismos momentos, ¿no? Con las guerras que han tenido durante tanto tiempo. Pues no ha cambiado mucho ese espíritu bélico, peleonero, de confrontación por las mismas ambiciones que ellos tienen. Así que los romanos ponían especial atención en la Judea, que se le llamaba, y particularmente en esa capital, la capital que era la ciudad de Jerusalén. Así que, pues con todo este contexto, imaginen ustedes de pronto cómo entra nuestro Señor Jesucristo y la multitud de gente, multitud de judíos que esperaban desde hace muchos años ya al Mesías, pues habían escuchado de él muchos milagros, habían escuchado de él elocuentes sermones, grandes conversiones de personas que Cristo nuestro Señor había logrado a los alrededores de la ciudad, por toda la Judea, y ahora estaba entrando a la capital misma. Así que la voz corrió muy rápido y de inmediato se reunieron las personas para darle un recibimiento a nuestro Señor, aclamándolo como el Hijo de David, aclamándolo como si fuera el Mesías prometido. Pero aquello era nada más de palabra, porque a final de cuentas todos sabemos la historia, no fueron fieles, no continuaron en ese reconocimiento a nuestro Señor y terminarán asesinándolo, terminarán con el deicidio unos días más adelante, próximo viernes. Sin embargo, dejemos de lado lo que hicieron los judíos para únicamente tomar de ahí esa perversidad, digamos, que a ellos les caracteriza, pero que en el Evangelio está simbolizado en, digamos, dos partes, dos personajes que aparecen en el Evangelio y que por su sencillez, por su aparente insignificancia, pues nadie les pone mucha atención. Fíjense cómo está nuestro Señor ya cerca de entrar a la ciudad de Jerusalén y manda a sus discípulos a cierto lugar y les dice: tráiganme una asna y un burrito que estaba ahí. Pollino le llama el Evangelio, era un burro, un pequeño burro. Tráiganme un asna y un burro. Lo van a encontrar en tal lugar, están amarrados, desamárrenlos y tráiganmelos. ¿Para qué los quería nuestro Señor? Para montarse en ellos y entrar a la ciudad de Jerusalén. La razón es porque, de acuerdo a las costumbres de la época, cuando un rey entraba en animal como un asno, significaba que venía en son de paz, que no venía a traer la guerra, sino venía de manera pacífica. Pero hay una cosa que no suena pues muy lógica, sin embargo tiene una razón de ser. Los que hayan tenido oportunidad de ir a algún lugar donde hay animales que se pueden montar, como caballos, en este caso asnos o burros, cuando uno monta un animal, pues es que el cuerpo no da más que para montar a un solo animal. Si vas a montar, pues montas uno, ¿no? Una persona, un solo animal. O si acaso dos personas en un solo animal. Pero dos animales para una sola persona, ¿cómo por qué? ¿Por qué un asna y por qué un burro? Si para montarse una persona basta un solo animal, ¿para qué quieres dos? Es que en esto hay un significado. Hay una significación, hay una enseñanza. El asna, que es un animal ya más grande, ya más fuerte, representa, aquí hay dos representaciones. Los dos animales representan a dos tipos de pueblos diferentes. El asna representa al pueblo judío. Sí, muy fuerte, sí, a la vista un animal bonito, un animal hermoso, pero que a final de cuentas, pues el asno es un tanto testarudo, es un animal que en este caso representa, repito, al pueblo de Israel, que debería de ser, con el paso de los días, un pueblo que traicionaría a nuestro Señor. ¿Y qué digo con el paso de los días? Un poquito más adelante verán cómo el mismo día, casi siempre se nos dice, el Viernes Santo ya estaban crucificando al que recibían con agrado
el Domingo de Ramos. Sí, sí es cierto, pero los judíos empezaron a hacer sus malas actitudes desde el mismo día domingo. Ya veremos a qué nos referimos. El asna entonces representa al pueblo de Israel, al pueblo que va a traicionar a nuestro Señor, al pueblo testarudo. Y aparte el asna, pues era un animal que estaba de alguna manera, por ser un animal ya maduro, pues ya más acostumbrado a las cosas del trabajo y demás actividades humanas en las que suelen ayudar este tipo de animalitos. Pero nuestro Señor quiso llevar a un burro, a un burro. Los autores espirituales, los padres de la iglesia, ven en este segundo animal que era un animal más dócil, era un animal más joven y era un animal que no estaba, nunca se le había puesto una rienda como para montarlo. Era como alguien muy inocente, por usar una expresión que sería más propia de humanos. Ven entonces estos santos representados en el burrito a la inmensidad de gente, a la gran cantidad de personas pertenecientes a los pueblos que se llamaban gentiles, a los pueblos paganos, a los que todavía no conocían la revelación de Cristo nuestro Señor, a los que no, no pertenecían al pueblo de Israel. Pues resulta que ese animalito les representa a todos ellos. ¿Por qué? A todos esos pueblos. ¿Por qué? Porque son un pueblo o es un grupo de pueblos, muchos pueblos, que al igual que ese animalito, que ese burrito, pues estaban de cero, estaban en blanco, listos para que se hiciera con ellos lo que fuera necesario para irlos guiando hacia lo que es la salvación de sus almas. Pues resulta, estimados fieles, que si nosotros no somos parte del pueblo judío, si ninguno de nosotros es judío, como yo sé que lo somos, que no es el caso porque somos católicos, pero estamos representados en el segundo animalito. En ese animalito estamos representados todos y la característica que debemos nosotros de tener como pueblos no judíos es la docilidad en recibir el mensaje del Evangelio y dejarnos guiar y dejarnos conducir por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dejarnos conducir, dejarnos enamorar, dejarnos seducir por los encantos que tiene el Evangelio, por esas palabras maravillosas que nuestro Señor vino a traernos para que el mundo encontrara consuelo. Y ahí estamos nosotros. Sin embargo, el ser del lado de los traidores o del lado de los que son fieles a Jesucristo nuestro Señor, no solamente es una cuestión simbólica, sino se tiene que reflejar en el día a día. ¿De cuáles queremos ser nosotros? ¿Queremos ser como el asno testarudo, que no va a ser fiel, que no va a obedecer, como el pueblo de Israel, como el pueblo judío? ¿O queremos ser como esa multitud de pueblos que, siendo incluso bárbaros, siendo incluso gente acostumbrada a pelear todo el tiempo unos contra otros, pero apenas conocieron el Evangelio, apenas los misioneros comenzaron a recorrer Europa y todos aquellos pueblos bárbaros, los vándalos, los hunos y otra serie de los godos, los francos y tantos otros pueblos que había, y se fueron cristianizando, convirtiendo su rudeza, su agresividad en personas dóciles al Evangelio, que no empuñaron más de ahí en adelante las armas, sino para luchar, para defender a la iglesia, para defender a Cristo, para defender la doctrina cristiana. Por desgracia, como siempre sucede, puesto que somos humanos, también hubo insidias, también hubo envidias y ha habido guerras entre pueblos hermanos, es cierto, pero siempre violando aquel supremo mandamiento y suprema ley de amarnos los unos a los otros. No se puede pelear entre cristianos, pelear entre hermanos sin romper esa ley, sin violentar un mandato que Cristo nuestro Señor nos dio. ¿De cuáles queremos ser entonces? ¿Queremos ser de los que se mantienen fieles a Dios o de los que han renunciado y han renegado de Él? Por supuesto, la respuesta está muy clara. Queremos ser y seguirnos llamando verdaderamente cristianos. Cristianos son aquellos que siguen a Cristo,
que le creen a Cristo, no solamente creen en Cristo, sino le creen, es decir, hacen lo que Cristo enseñó, practican lo que Cristo dijo. Y todos nosotros, por gracia de Dios, tenemos ese deseo. Bueno, pues manos a la obra, a seguir siendo cada vez de una manera más comprometida, más agradable a los ojos de Dios nuestro Señor, de esos pueblos fieles. Decíamos que los judíos no comenzaron su desprecio a Cristo hasta el Viernes Santo. El mismo día domingo, una cosa que a veces no se alcanza a mencionar, pero hoy la compartimos aquí con ustedes. Imaginen, recibieron a Cristo con tanta alegría en Jerusalén. ¿Qué sería lo lógico pensar que hacia el fin de ese mismo día domingo, a dónde se iría nuestro Señor a descansar? Si tanta gente le dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, bienvenido. ¿Acaso hubo alguna persona en la ciudad de Jerusalén que lo invitara, que invitara a nuestro Señor Jesucristo a decir, ven a mi casa, te invito a comer, te invito a pasar la noche, te invito a que descanses? En la ciudad de Jerusalén, la capital. ¿Saben cuántas casas le abrieron sus puertas a nuestro Señor? Ni una sola, ni una sola. Nuestro Señor llegó, estuvo en la ciudad de Jerusalén, se dedicó a predicar, a atender personas, a atender a las almas, y cuando se llegó el atardecer, todo el mundo se fue a su casa y nadie se preocupó por dónde pasaría la noche nuestro Señor. Nadie. ¿Y qué tuvo que hacer nuestro Señor? Volver a retomar su viaje, su caminata, y se fue a un pueblo no muy lejos de ahí, que es el pueblo de Betania, en donde vivían su amigo Lázaro, aquel que había resucitado, junto con las hermanas Marta y María. Vean cómo el mismo día domingo de Ramos, la ciudad que con tanta alegría recibió a nuestro Señor, no tuvo ni un solo de sus habitantes que dijera, ven a pasar la noche en mi casa y descansar. Tengamos cuidado, estimados fieles, no seamos nosotros también infieles a nuestro Señor y que por un momento lo aclamamos y nos sentimos con mucho fervor y muy devotos y muy comprometidos, y tal vez ese mismo día, al caer la noche, ya volvimos a traicionarlo con alguna falta, con algún pecado. Que este día, pues, Domingo de Ramos, que es además el inicio de la Semana Santa, nos enseñe a tomar ese propósito. Sí, salimos a las calles, sí, salimos a aclamar a nuestro Señor como nuestro Rey. Y como los judíos de Jerusalén lo reconocimos como el Mesías y lo aclamamos públicamente, pero ten cuidado, que no se te olvide. No vaya a ser que hoy mismo al atardecer, otra vez, hayamos traicionado a nuestro Señor con algún pecado. Perseveremos por la gracia de Dios y que esa sea nuestra petición, la perseverancia en el bien, la perseverancia en el bien obrar, tanto este día Domingo de Ramos como lo que resta de la Cuaresma, en especial durante esta Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.